El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos, han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Hoy nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en un sitio único en el mundo. Y no exagero cuando les digo único, ¿eh? Fue uno de los primeros en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos en la zona chinampera del pueblo de San Gregorio Atlapulco, uno de los 17 pueblos de Xochimilco. A mí verdaderamente me emociona estar aquí porque saben que estoy viendo un paisaje que podía haber visto en el siglo XII o XIII, cuando los xochimilcas llegaron en el siglo X, se habla, a establecerse en estas zonas, junto a los lagos, en la zona sur de la cuenca. Hicieron este paraíso ecológico gracias a un sistema verdaderamente original, que son las chinampas, de las cuales vamos a hablar mucho en un momento, con un gran especialista, el doctor y arquitecto Alberto González Pozo. Él es doctor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha dedicado su vida a difundir y salvaguardar este gran tesoro que está en grave peligro, les quiero decir. Por eso es importantísimo que lo conozcamos todos y nos preocupemos por su rescate, y que es de donde sale gran parte de la comida, de los vegetales y verduras fresquísimos que hasta la fecha consumimos en la Ciudad de México. Amigos, acompáñenme. Alberto. Hola, Ángeles. Ay, qué gusto. Ya estamos aquí en tus feudos. Pues él es el famoso arquitecto y doctor don Alberto González Pozo, quien nos va a hacer el favor de platicarnos historias y antecedentes y todo lo que sucede en este lugar prodigioso que ya les comenté. Vamos a dar una vuelta en una me dijiste una canoa, ¿verdad? Aquí hay una canoa para hacer ese recorrido. Magnífico, magnífico. A ver, oye, yo quisiera que nos platicaras, que les platicaras al público, ¿cómo se hace una chinampa? Lo que sucedió fue que hace como 1000 años o quizá más, empezaron a encontrar el sistema de cómo construir islotes al principio de la orilla del agua hacia adentro de la tierra, y después se aventuraron a empezar a sacarlas dentro del agua. Había que hacer un estacado primero y luego tejer una especie de entramado de varas y de ramas para hacer como una especie de canasta. Y entonces, una vez hecha esa como canasta, empezaban a rellenarla con capas de tierra, de piedras, de las mismas ramas, plantas, etcétera, hasta que iban alcanzando ya la altura unos 40 o 50 centímetros encima del nivel del agua. De tal manera que no se les inundara, pero que estuviera siempre húmeda, porque los canales, empezaron a hacer canales que eran canales de trabajo, no canales turísticos como ahora los que hay, que todo el mundo conoce, sino canales de trabajo. Hacían muchos de ellos, cada 4 metros, cada 6 metros, y entonces eso les daba unos islotes rectangulares largos que se llaman chinampas. Oye, los árboles que vemos por todos lados, sí, ¿no? Estos hermosísimos árboles así largos, son característicos de Xochimilco.
¿Tienen una función en esto? Son importantísimos porque es la estructura de la chinampa. Porque se siembran a las orillas de la chinampa siempre o se implantan, empiezan a crecer y hacia abajo empiezan a desarrollar raíces que buscan luego el fondo del lago, se afianzan y empiezan a sacar las raíces poco a poco hacia los lados también. Sí. Y entonces de un aguejote a otro aguejote se empieza a formar también un entramado. O sea que digamos que ellos amarran, Sí. Los aguejotes amarran la chinampa al fondo del lago. Sí, para que no se deshaga junto con el agua, ¿no? Claro, claro. Cuando vinieron los aztecas fue su época de esplendor. Ya antes de la llegada de los españoles, bueno, todo el lago de Xochimilco, Chalco, estaba casi lleno de chinampas. Eran decenas de miles de chinampas. Pero todas tenían el agua que bajaba de la sierra del Chichinautzin, de los volcanes y de manantiales que tenían aquí. Ahora, toda esa agua se la han llevado para darle de beber a la Ciudad de México. Pues ya no tienen el agua fresca que tenían. Y entonces no les alcanza, mira lo bajo que estoy están. viendo esto que Este nivel de agua debería quedar más alto. Claro, ¿verdad? Porque supuestamente me decías tú que debe haber cuando mucho unos 40 centímetros del nivel del agua a la altura de la chinampa, ¿verdad? Así es. Pues en fin, hay que hacer muchas acciones para restablecer ese equilibrio que hubo. Pues es muy impresionante porque aparte parece que es una unidad agrícola que tiene una altísima productividad comparativamente, porque prácticamente creo que pueden dar 4 cosechas al año, una cosa así, ¿verdad? Sí, hay un estudio de la FAO que demuestra que es una de las zonas más productivas en el mundo. Por eso quizás convenga que en esta visita que estás haciendo, vayas ahora a visitar las chinampas verdaderas, hables con los chinamperos, porque ellos te pueden dar cuenta, ellos son los que las han defendido y ellos son los que son los principales testigos de los trabajos que cuesta y de lo que falta por hacer aquí. Ah, pues me parece una gran idea. Bueno, pues vamos a platicar con un chinampero. Estamos en la chinampa de doña Flora García, una de las pocas mujeres chinamperas. Vamos a platicar con ella que está trabajando muy afanosamente en su chinampa. Doña Flora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos ya. Muy bien, bienvenidos. Para que nos a platique San Gregorio usted. Acapulco. ¿Es así, Sagredo de Tlaculco? Sí, No, la así zona es. chinampera de la Ciudad de México. Pues aquí estamos. A ver, ¿qué tiene usted aquí en su chinampa? Tenemos La veo con verdolagas. ese... Oiga, qué hermosura. Verdolagas recién cortadas. Vea la frescura. No, vea la bueno. belleza. Están tan bonitas y tan frescas que podrían estar en un florero. Oiga, usted si me las vende, las voy a llegar a Claro poner a que mi sí, casa en un claro que florero sí. y luego me las cocino con Sí. unas costillitas de puerco con Claro salsa que verde, sí. ¿no? Estas verdolagas son recolectadas de la lechuga. Nosotros no las sembramos, se cayó la semilla y entonces... ¿Ah, sí? Oiga, y nacen dígame en usted, temporada. usted esta chinampa, me decía usted que era desde sus abuelos, ¿verdad? Sí. O sea, ¿usted aprendió desde niña a trabajar en la chinampa? Desde toda mi vida. Creo que desde que estaba en el vientre de mi mamá. Porque ya de 3 años ya me acuerdo de esto. Y usted además, usted fue maestra además, ¿verdad? Fui maestra de primaria 34 años, 6 meses. Pero no dejaba de trabajar sus chinampas. Siempre llegué a la par, y lo llevé a la par, porque me gusta. Pues le agradecemos muchísimo que haya platicado con muy nosotros. Ya la volveremos a visitar para, aparte de llevarnos todas estas fresquísimas verduras a nuestras casas. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Le agradecemos Hasta luego, mucho que esté bien. y siga adelante. Gracias. ¿Me regalan mis Claro, hierbitas? claro. Me voy a cocinar. Claro que sí. Gracias. Seguimos, amigos, en Xochimilco. Pues ahora vamos con otra chinampera, doña Areli Negrete. Ella y su esposo Vicente tienen varias chinampas. Aquí la encontramos trabajando. Doña Areli, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien, muy contenta de estar aquí. A ver, ¿qué está usted haciendo? Estoy aflojando mi lechuga, mire que ya va a estar puesta para trasplantar a la tierra. Este es el que me platicaban que es el almácigo, ¿verdad? Sí, ese es un almácigo. Un almácigo. Sí, ¿y de aquí a dónde las lleva usted? De aquí, bueno, primero las trasplantamos, después dejamos de crecer, que crezcan para que crezcan así y la llevemos a vender a la central de abasto. Ay, qué preciosidad. A ver, ¿y cómo está? ¿Y quién las lleva a vender? Yo soy la que llevo a venderlas a la central de abasto. Sí, y regresa usted y a darle aquí también otra vez a la chinampa, ¿verdad? Sí, regreso de la central de abastos, preparo de almorzar y le traigo de almorzar a mi esposo, lo vengo a alcanzar aquí otra vez al trabajo.
Doña Nelly, de veras que todos debemos estar muy agradecidos con ustedes que nos dan de comer estas fresquísimas verduras. Vean nada más qué lechugas, son impresionantes, yo no puedo creer el tamaño. Son sus tamaños. Y bueno, pues qué impresionante. Y yo, la verdad, tenemos que apreciar muchísimo todos el trabajo. Cuando nos comamos una de esas lechugas maravillosas, hay que pensar en el trabajo que hay atrás de ellos, de estos queridísimos chinamperos, que cotidianamente trabajan de sol a sol para darnos estas maravillosas verduras. Doña Nelly, pues muchísimas gracias. Ándele. Fue un placer conocerla, ¿eh? Ya sabe, aquí en el campo, aquí nos pueden encontrar cualquier día. Muchísimas gracias, aquí Ándele. volveremos. Hasta luego. Nosotros continuamos nuestro recorrido. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Nos encontramos en el gran atrio de la parroquia de San Bernardino de Siena de Xochimilco. El impresionante edificio lo construyeron los franciscanos. Apenas 15 años después de la conquista iniciaron la edificación, con grandes problemas, debo decirles, porque el suelo era un suelo suave, porque está en una zona lacustre, los sismos, lo que ustedes quieran. Tuvieron que hacer un gran cimiento que se llamaba piedraplén, de tablones y piedras, para desplantar desde ahí la edificación, que, como se dan cuenta, es majestuosa. La portada es muy sobria. Es estilo plateresco, característico del siglo XVI, muy bonito, de una piedra rojiza. Y bueno, a lo largo de las décadas, de los siglos, le fueron construyendo cosas. El portal de peregrinos, el campanario, sustituyeron el techo aplanado, que era de artesonado, por bóveda y cúpulas. Y así, a lo largo de los siglos, finalmente lograron concluir esta majestuosa construcción, que en el interior resguarda obras maravillosas. Vamos a conocerlas. Qué maravillas de altares barrocos hemos visto, ¿verdad? Estos 8 retablos del Templo de San Bernardino son de verdad fuera de serie, porque fíjense que se hicieron a lo largo de muchos siglos y afortunadamente se conservaron todos intactos. Y ahora nos vamos a dirigir al retablo principal, que es una pieza muy notable, y les voy a decir por qué. Es uno de los pocos que se conservan en estilo plateresco. Es anterior el estilo plateresco al barroco. El barroco inicia ya realmente en México prácticamente a partir del siglo XVII, fines del XVI. Entonces, este retablo sí nos habla de que es, pues debe de ser de fines del siglo XVI. Y fíjense ustedes cómo tiene unas columnitas muy delgadas, muy finas, estriadas. Es un altar de líneas muy puras, ¿no? Y son estriadas las columnitas. Y tiene un detalle muy interesante, que tienen abajo una especie de añadido con esculturas, un alto relieve que lo rodea como una especie de cordón en la parte baja, muy original. Esta es una obra de verdad muy especial. Tiene una gran altura, tiene 4 cuerpos. En la parte de hasta arriba está un Santo Padre rodeado de querubines y las 2 virtudes, la esperanza y la fe. Más abajo está San Bernardino, en una magnífica talla, una Madonna y un crucifijo. Y a los lados hay esculturas de santos, que son todas esculturas policromadas, del siglo XVII, del siglo XVIII. Después hay unas pinturas muy buenas también, que representan escenas de la vida de la Virgen. Y tiene una cosa muy original, que vean ustedes cómo en la parte de abajo están labrados los apóstoles, maravillosamente en unas pinturas también, altorrelieves policromados. Y abajo hay unos pequeños banquitos donde se sientan para ciertas ceremonias religiosas especiales. Aquí también hay una muy buena sillería labrada, poco parecida a la que adorna el Generalito del Colegio de San Ildefonso.
De manera que esta parroquia de San Bernardino de Siena es una de las joyas que tenemos del estilo barroco y plateresco en México. Y después de habernos solazado con esta maravilla, ¿qué les parece que ahora vamos a solazarnos con unas bellezas naturales a un mercado de flores? Estamos en el mercado de flores de Madreselva, que está junto al bosque de Nativitas, uno de los pueblos de Xochimilco. No se imaginan la locura que es esto. Imagínense, es 1 kilómetro de puestos y establecimientos que venden todas las flores que ustedes se puedan imaginar. Pero también hay plantas de ornato, también hay hierbas medicinales. Hay también, fíjense nada más, muchas de estas hierbitas que nos gusta usar para cocinar, albahaca, perejil, cilantro, todo eso se lo pueden comprar en una macetita y se lo llevan a su casa, aunque vivan en un departamento. Este mercado es uno de los muchos que hay aquí en Xochimilco, que es un sitio a donde vienen prácticamente todos los habitantes de la Ciudad de México a comprar flores. Es verdaderamente, yo les diría, el paraíso de cualquier gente que ame la naturaleza. En la época prehispánica, ustedes recuerdan que tenía muchos dioses, uno de los más importantes era Xochipilli, que era el dios de la primavera y de las flores. Por cierto, en el Museo de Antropología hay una escultura soberbia que representa a Xochipilli con su máscara de maguey y su cuerpo está sedente, ¿no? Y está todo decorado de flores labradas en la piedra y mariposas. Eso nos habla de ese amor y veneración que tenían por las flores nuestros ancestros y que sin duda continuamos teniendo. Así es que este lugar pues es un deleite para cualquiera. Bueno, pues ahora ya tenemos que despedirnos para seguir con Xochimilco. Vamos. Ahorita estamos dando un paseo en trajinera, en la zona por lo que es más conocido Xochimilco, su zona turística, donde la gente viene a pasear y alquila una de estas trajineras y va por los canales. Circulan muchísimas trajineras que venden antojitos. Entonces la gente compra comida, porque también hay muchas que traen comida aquí, esos deliciosos antojitos mexicanos. Se acercan a la trajinera, compran ustedes su comida, otros que traen refrescos y cervecitas. La música. Aquí, imagínense, trajineras como esta, vienen grupos de mariachis, grupos de sones jarochos, marimba. Entonces, su fiesta puede ser una fiesta aquí en la trajinera. Este paseo les quiero decir que es bastante reciente. Esto, figúrense ustedes que en los años 40 se filmó una película que fue muy famosa, María Candelaria. Los que no se cuecen al primer hervor seguramente la recordarán. Y a raíz de esa película, la gente comenzó a venir a Xochimilco. Les llamó la atención, venían a pasear, alquilaban una canoa como las que vimos en la mañana en la zona chinampera y recorrían los canales, que es un paseo tan grato. Entonces hubo gente de aquí que se le ocurrió poner fonditas y restaurancitos para darle servicio a esas personas que venían a visitar. Y alguien tuvo la excelente idea de hacer estas canoas, estas trajineras más amplias, estas canoas, poner una mesa, poner unas sillas, un techito, y que la gente pudiera venir aquí, sentarse, tomar su refresquito, ¿no? Y pasar toda una tarde o toda una mañana paseando por los canales en la trajinera. Y como les dije, aprovechando todos los atractivos que se acercan aquí en las diferentes trajineras. Y ahorita que estamos aquí, yo quisiera aprovechar también para recordar algo que creo que no les dije, que Xochimilco quiere decir cementera o lugar de flores. Y eso, fíjense que eso nos explica, ¿no?, que por todos lados vemos las flores. Ya vimos el mercado maravilloso de flores, pero estas trajineras están adornadas con unas portadas de flores con el nombre de una mujer, muy simpático.
Actualmente ya no son de flores naturales, rara vez lo son, pero en esa época cuando se iniciaron, todavía por muchos años, eran de flores naturales. Una de las cosas que tiene Xochimilco muy interesantes son sus tradiciones. Una de las más arraigadas y más conocidas es sin duda la del niñopa. Los que no han escuchado de esto, les quiero decir que el niñopa es una figurita de 51 centímetros del siglo XVI, un pequeño niño Dios, que dicen aquí que es muy milagroso y que es, ¿qué les puedo decir? Como el hijo de Xochimilco, verdaderamente. Hay desde hace siglos mayordomías que lo custodian. El niñopa no se venera en iglesia, no está en ninguna iglesia, está en la casa del mayordomo que le tocó ese año el privilegio de custodiar al niñopa. Asimismo, por las noches también él sale a visitar enfermos cuando nadie lo ve y se sabe porque sus zapatitos aparecen gastados. Bueno, la gente que lo custodia, por supuesto, gasta una fortuna porque tiene que recibir a personas durante todo el año que van a visitar al niñopa, llevarlo de visita a las casas, llevarlo a las fiestas. El día que lo recibe tiene que hacer una gran comida. Se calcula que tiene que ser anfitrión de alrededor de 1000 personas. Y fíjense ustedes que hay gente apuntada hasta el año, creo que 2042, para que le toque el privilegio de ser mayordomo del niñopa. Ahora les voy a decir una cosa, este paraíso que estamos viendo está en peligro. Está en peligro igual que lo que vimos de la zona chinampera. Esto también está en grave peligro. Se está quedando sin agua Xochimilco. Ya prácticamente se extinguieron todos sus manantiales porque el agua de los manantiales ya vimos que se le llevaban a la Ciudad de México. Problema de contaminación, también hay problemas de contaminación fuertes. Las aguas tratadas que llegan muchas veces para surtir los lagos que van a mantener los canales con vida. No son aguas que parece ser que siempre están con el mejor tratamiento, necesitan desasolvarse. En fin, hay una serie de problemas que tiene Xochimilco, que es un lugar, como ya vimos, el único en el mundo y que creo que merece que se le ponga atención, porque aparte recordemos nuevamente que Xochimilco es patrimonio de la humanidad. Con eso terminamos nuestra visita a Xochimilco en Crónicas y Relatos de México. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.
Cuando los xochimilcas llegaron en el siglo X, se habla, a establecerse en estas zonas, junto a los lagos, en la zona sur de la cuenca, hicieron este paraíso ecológico gracias a un sistema verdaderamente original, que son las chinampas, de las cuales vamos a hablar mucho en un momento con un gran especialista, el doctor y arquitecto Alberto González Pozo. Él es doctor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha dedicado su vida a difundir y salvaguardar este gran tesoro que está en grave peligro, les quiero decir. Por eso es importantísimo que lo conozcamos todos y nos preocupemos por su rescate, y que es de donde sale gran parte de la comida, de los vegetales y verduras fresquísimos que hasta la fecha consumimos en la Ciudad de México. Amigos, acompáñenme. El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. Especie de canasta. Y entonces, una vez hecha esa como canasta, empezaban a rellenarla con capas de tierra, de piedras, de las mismas ramas, plantas, etcétera, hasta que iban alcanzando ya la altura unos 40 o 50 centímetros encima del nivel del agua. De tal manera que no se les inundara, pero que estuviera siempre húmeda, porque los canales, empezaron a hacer canales que eran canales de trabajo, no canales turísticos como ahora los que hay, los que todo el mundo conoce, sino canales de trabajo. Hacían muchos de ellos, cada 4 metros, cada 6 metros, y entonces eso les daba unos islotes rectangulares largos que se llaman chinampas. Oye, los árboles que vemos por todos lados, sí, ¿no? Estos hermosísimos árboles así largos, que son característicos de Xochimilco, ¿tienen una función en esto? Son importantísimos. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Hoy nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en un sitio único en el mundo. Y no exagero cuando les digo único, Fue uno de los primeros en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos en la zona chinampera del pueblo de San Gregorio Atlapulco, uno de los 17 pueblos de Xochimilco. A mí verdaderamente me emociona estar aquí porque saben que estoy viendo un paisaje que podía haber visto en el siglo XII o XIII. Alberto. Hola, Ángeles. Ay, qué gusto. Ya estamos aquí en tus feudos. Pues él es el famoso arquitecto y doctor don Alberto González Pozo, quien nos va a hacer el favor de platicarnos historias y antecedentes y todo lo que sucede en este lugar prodigioso que ya les comenté. Vamos a dar una vuelta en una canoa. Me dijiste una canoa, ¿verdad? Aquí hay una canoa para hacer ese recorrido. Magnífico, magnífico. A ver, oye, yo quisiera que nos platicaras, que les platicaras al público, ¿cómo se hace una chinampa? Lo que sucedió fue que hace como 1000 años, o quizá más, empezaron a encontrar el sistema de cómo construir islotes al principio de la orilla del agua hacia dentro de la tierra y después se aventuraron a empezar a sacarlas dentro del agua. Había que hacer un estacado primero y luego tejer una especie de entramado de varas y de ramas
para hacer como un